Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a continuar el tema de circuitos eléctricos a nivel de tercero de ESO. Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo, una es la asociación en serie y la otra la asociación en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados de una u otra manera es muy importante para el análisis de un circuito. En la asociación en serie, los elementos están dispuestos uno a continuación del otro, uno detrás del otro. Cada elemento comparte como máximo un solo contacto con otro elemento asociado. Esto es importante porque si se estropea alguno de los elementos, de forma de que la corriente eléctrica no lo pueda atravesar, ninguno de los elementos asociados en serie con él va a funcionar. Por tanto, los elementos asociados en series van a ser dependientes entre sí. Aquí tenemos tres bombillas en serie. Si una de ellas está fundida, ya la corriente por aquí no atravesaría. Y eso significa por aquí no atravesaría la corriente y eso va a significar que el circuito se interrumpe, no va a pasar corriente y estas dos bombillas tampoco van a funcionar. Los receptores se deben asociar en serie con los elementos de maniobra que los van a controlar. Cuando tenemos varios receptores asociados en serie, cada uno pone un poco de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cada receptor va a tener una resistencia eléctrica, de manera que por el conjunto pasa menos intensidad que si solo hubiera un receptor. Por ejemplo, si tenemos varias bombillas asociadas en serie, van a lucir menos que una bombilla sola. ¿Por qué? Porque el voltaje de la pila se lo van a repartir entre estas tres bombillas. Por eso esos 4,5 voltios de la pila de petaca se van a dividir entre las tres bombillas, de forma que cada una solo va a lucir, a cada una solo le van a corresponder 1,5 voltios. En un circuito en serie, la intensidad es la misma en todos los receptores. Por los tres receptores va a circular la misma cantidad de electricidad. En un circuito en serie, la tensión total del circuito es igual a la suma de las tensiones parciales de cada receptor. Es decir, V igual a V1 más V2 más V3 y así con todos los elementos en serie. Según la ley de Ohm, I es igual a V partido por R. Si despejamos V, quedaría I multiplicado por R. Entonces, nosotros aquí tenemos un circuito con tres resistencias en serie. Luego podemos escribir que V sería igual a V1, que según esto es I sub 1 por R, V2 y 2 por R, 2, V3 y 3 por R3. Y V también lo podemos poner como I total por R total. ¿De acuerdo? Como todas las intensidades en un circuito en serie son las mismas, pues I1 es igual a I2, igual a I3 e igual a la intensidad total del circuito. Luego yo puedo sacar factor común de aquí, la intensidad. V será I, puedo sacar factor común la I. Y V, por la ley de Ohm, también será I por la resistencia total, la resistencia equivalente. I por R igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. Si sacamos factor común, como hemos dicho, la I, vamos a tener que la resistencia equivalente, la resistencia total, va a ser igual a la suma de todas estas resistencias que están asociadas en serie, ya que la intensidad aquí y aquí se va a simplificar. La resistencia total entonces de una serie de resistencias asociadas en serie va a ser igual a la suma de las resistencias. Aquí lo tenemos. Esa es la fórmula que tenemos que memorizar. La resistencia total cuando hay tres resistencias asociadas en serie, la resistencia equivalente a estas tres es una resistencia que sería la suma de esas tres. En un circuito en serie, la tensión total del circuito ya hemos visto que es la suma de las tensiones parciales de cada receptor. ¿Cómo se unirían generadores en serie? Pues se unirían, por ejemplo aquí tenemos 4 pilas, cada una de 1,5 voltios, este es el voltaje, la tensión de cada pila, pues uniríamos para ponerlas en serie el polo positivo de la primera con el negativo de la segunda, y así sucesivamente, positivo siempre con negativo. Pues la diferencia de potencial entre el positivo de la última y el negativo de la primera será la suma de las diferencias de potencial
de cada una de esas pilas, que será 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5, 6 voltios. Pero por el interior de los generadores también circula una corriente eléctrica. Y también los generadores presentan una pequeña resistencia a su paso que se denomina resistencia interna. La resistencia interna de varios generadores en serie también será la suma de las resistencias internas individuales de los generadores conectados en serie. Por lo tanto, en resumen, asociación en serie de resistencias. La resistencia equivalente o total será la suma de las resistencias. Asociación en serie de generadores. El voltaje total será la suma de los voltajes de los generadores. Y la resistencia interna global será la suma de las resistencias internas de todos los generadores conectados en serie. Vamos ahora con la asociación en paralelo. En la asociación en paralelo, cada elemento comparte los dos contactos con los elementos asociados. De esta forma, cada elemento es independiente de los demás. Si se estropea uno, los demás pueden seguir funcionando. Al recorrer un circuito con elementos en paralelo, si pasamos por uno, no pasamos por otro, porque están en diferentes recorridos. Por ese motivo, los elementos en paralelo son independientes entre sí. Cuando asociamos varias bombillas en paralelo, lucen igual cada una. Tenemos que las 3 bombillas en este caso están luciendo igual de esos 4,5 voltios. Todas lucen porque el potencial en las 3 es el mismo. Ahí tenemos 3 resistencias asociadas en paralelo. La corriente de entrada, que hemos puesto como I sub in, es igual a la corriente de salida que hemos indicado como I sub out. Y, evidentemente, la corriente de entrada se bifurca en 3 corrientes, en I1, I2 e I3. Luego, la corriente de entrada sería la suma de I1, I2 y I3 igual a I out, la corriente de salida. Los distintos elementos comparten todos el mismo polo positivo y el mismo polo negativo, por lo que sus tensiones son iguales. Luego, la tensión aquí, en este elemento y en este elemento, es igual. V total es igual a V1, a V2 y a V3. Según la ley de Ohm, la intensidad es el cociente de la diferencia de potencial partido por la resistencia. Como vamos a ver la intensidad I1, I2 e I3, y vamos a emplear esta fórmula, ¿no? La intensidad total es la suma de las 3 intensidades que pasa por cada rama del circuito. V1 R1 más V2 partido R2 más V3 partido R3. Si aplicamos la ley de Ohm aquí también, pues la intensidad sería el voltaje total partido la resistencia total. El voltaje total es el mismo que V1, V2, V3 y yo lo he puesto como V. Y la resistencia total pues sería RT. Como V1, V2 y V3 son iguales, según esto, los puedo sacar factor común y efectivamente puedo simplificar aquí y aquí V. Y me queda que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias en paralelo. Esa es la fórmula importante. Por tanto, en resumen, tenemos que la intensidad será igual a la suma de las intensidades que pasan por cada rama del circuito, igual a la intensidad de salida, que el potencial, sin embargo, va a ser igual, porque todos comparten el polo positivo y el polo negativo, y que la resistencia total o equivalente, el inverso de la resistencia equivalente, es igual a la suma de los inversos de la resistencia. En un circuito en paralelo, las tensiones de cada generador son iguales, ya que sus polos positivos están conectados y los negativos también, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, ¿cómo se conectarán 4 pilas en paralelo? Pues conectamos todos los polos positivos entre sí y todos los negativos entre sí. Y la tensión en todos va a ser la misma porque tienen el mismo polo positivo y el mismo polo negativo, es decir, 1,5 voltios. Pero por el interior de los generadores hemos dicho que también circula una corriente y presentan resistencia interna a su paso. La resistencia interna equivalente de todos estos generadores en paralelo es la inversa, es igual a la suma de las inversas de las resistencias internas de los generadores por separado. En resumen, la asociación en paralelo de resistencias, 1 partido la resistencia total o la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de todas las resistencias que están conectadas en paralelo. Y si son generadores los que se asocian,
el voltaje o el potencial es el mismo para todos los generadores y la resistencia interna, el 1 partido por la resistencia interna, es igual a 1 partido la resistencia interna del primer generador, más 1 partido la resistencia interna del segundo, más 1 partido por la resistencia interna del tercer generador. Vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente. Dispones de dos resistencias de 20 ohmios y 60 ohmios y una pila de 9 voltios. Me preguntan, apartado A, ¿qué intensidad circulará por el circuito si es que se conectan al generador las dos resistencias en serie? Y me dice que dibuje un esquema del circuito. Vamos a dibujar el esquema, aquí tenemos las dos resistencias en serie. Para hallar la resistencia equivalente, pues se sumarían las dos. Serían 20 más 60, 80 ohmios. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo calculamos la intensidad del circuito? Pues la intensidad la calculamos simplemente dividiendo V, la diferencia de potencial, que es la que proporciona el generador, 9 voltios, entre la resistencia equivalente, que era 80 ohmios. Y me da 0,11 amperios. Vamos con el apartado B. ¿Qué intensidad circulará por el circuito si se conectan al generador las dos resistencias en paralelo? Primeramente hacemos el dibujo, ahora las dos resistencias están en paralelo, y ahora no es tan fácil calcularlas, ¿verdad? Porque ahora 1 partido por la resistencia equivalente, o resistencia total, es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Esto lo podemos hacer, como un denominador es el producto de R1, R2, R1 por R2 entre R1 me da R2, y R1, R2 entre R2 me da R1. ¿De acuerdo? Y como es el inverso, pues hay que darle la vuelta a esta fracción. Es decir, esto me quedaría R1 por R2, que era el denominador, partido el numerador. Y esto me da 15 ohmios. Y si aplico la ley de Ohm, I es igual a V partido por R, la diferencia de potencial del generador es 9 voltios y la resistencia equivalente 15 ohmios. 9 entre 15, 0,6 amperios. Si no se te dan tanto las matemáticas, puedes hacer algo más sencillo. Aquí, para calcular la resistencia equivalente. Podrías poner 1 partido por R es igual a 1 partido por 20 y lo calculas, lo que te dé, lo hacemos en una calculadora, que me da 0,05 ohmios, y ahora lo que hago es 1 partido por 60, que me da 0,01666, pues 0,0167, ¿no? Dejándolo en 3 decimales. Si yo sumo eso, me daría 0,00667 ohmios. Y ahora, si hago el inverso, o sea, la resistencia sería 1 partido por ese número, 0,00667, que me daría aproximadamente 15 ohmios, que es lo que me daba antes. Bien, vamos a ver ahora los instrumentos de medida de las magnitudes eléctricas. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica y se tiene que conectar en serie. El voltímetro se usa para medir diferencias de potencial entre dos puntos del circuito y se conecta en paralelo. El ohmmetro o ohmímetro se emplea para medir la resistencia de la corriente. El circuito para medir la resistencia no puede tener ninguna tensión aplicada. Para medir cualquiera de estas variables también se puede usar un polímetro. Un polímetro es un aparato que me sirve para medir cualquiera de estas variables, simplemente seleccionando cuál es la que queremos medir. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo.